Bien, buenas tardes y bienvenidos a nuestra clase. Vamos a comenzar. Entonces, estábamos ya en la parte de ir viendo la parte ya de programación, porque en esto es un hecho que nosotros debemos referirnos a cómo ahora las máquinas pueden ser controladas por la computadora. Entonces, en este caso, tenemos que saber hablar con la máquina, ¿no? Y la máquina tendrá que estar completamente disponible como para entender ese lenguaje de programación. Entonces, ¿a qué me refiero? Es que cada control que hemos visto o cada parte que yo les había mostrado también de los componentes, ¿se acuerdan? Ya cada uno de ellos está conectado en una tarjeta o en una parte determinada de una tarjeta. Y esta parte determinada, bueno, pues puede ser una entrada o puede ser una salida, ¿no? Como entradas habíamos visto que pueden ser los sensores y como salidas, bueno, todos los actuadores, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos entender cómo funciona, ¿ya? Bueno, entonces, cuando estamos hablando de un programa, estamos hablando básicamente de que tenemos que tener un orden y en cada una de las secuencias que nosotros vayamos a decirle a la máquina, ¿no? En el anterior les comentaba que, por ejemplo, si tengo que hacer un corte o tengo que hacer un orificio, entonces primero tendré que hacer el orificio antes del corte, porque si hago el corte primero, la pieza se remueve y no hay quien me sujete, ¿no es cierto? Quien me sujete la pieza. Entonces son cosas que no requieren tampoco mayor explicación, mayor análisis, simplemente requiere un criterio, ¿sí? Es algo lógico que puede o que nosotros podemos entender. Y en eso consiste la parte de la programación, que nosotros le podamos decir a la máquina coherentemente los pasos que ella debe seguir. Ahora, dentro de lo que es el mecanizado por arranque de viruta, lo que tendremos que decirle es cómo va a mover la herramienta, ¿no? Porque el movimiento de la herramienta, la trayectoria de la herramienta es la que se traduce como la remoción de material a su paso, ¿no? Eso es lo importante. Muy bien. Entonces, para nosotros, ¿sí? ¿Qué podemos entender con eso del programa CNC? Un programa es la base del control numérico. Es muy necesario tener este programa. Ya debe ser conocido por los operadores. Muchas veces es necesario este reajuste. Ya ese reajuste eh, al programa que ya se ha enviado, ¿qué le hemos denominado? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de programaciones? ¿Qué es? Estructurada, ingeniero. No. ¿Se acuerdan? He dicho que el operador tiene que manipular el tablero, que tiene que agarrar el, o sea, tiene que tomar todos los componentes, todos los botones y debe corregirlo ahí. Incluso les había mostrado ya ese programa que vamos a utilizar y que tiene todos los botones casi que uno puede observar, ¿no? Entonces, ¿qué era eso? Ya, no se acuerda. Esa es una programación a pie de máquina, ¿no? Esta programación a pie de máquina es para nosotros tal vez una de las que siempre vamos a verlas, ¿ya? Casi siempre, o sea, no nos vamos a librar de esto. ¿Y por qué? Porque es necesario conocer esta programación a pie de máquina. Muchas de las veces el programa está bien hecho, o sea, no quiere decir que esto nosotros vamos a corregirlo siempre, no. Simplemente que lo que hemos tenido en cuenta puede ser, miren, un tipo de herramienta. O sea, yo puedo tener herramientas para trabajar en lo que son pulgadas, ¿ya? Y la herramienta con la que yo he programado, ¿sí? Resulta que está en milímetros. Entonces ahí tengo que hacer un ajuste, ¿no? Ese ajuste solamente voy a saber si yo soy el operador de la máquina. O sea, si yo soy el operador de la máquina, estoy consciente de qué herramientas tengo y de cuáles no. Entonces, esas herramientas son las que a nosotros nos van a ayudar, porque lo que nos va a pasar es que nos van a decir, ingeniero, no tenemos este tipo de herramienta. Entonces nosotros tendríamos que volver a corregir el programa y volverlo a llevar. Sin embargo, él puede hacerlo esto a pie de máquina, ¿ya?
Entonces, eso generalmente es un operador experto el que realiza este programa. Y muchas veces cuando nosotros no estamos disponibles, les decía, ¿no? Que a veces estos operadores se brindan y hacen todo el programa desde la máquina. Y claro, tardan un poquito más, pero lo pueden hacer, ¿no? O alguna corrección simple, ¿ya? Entonces, un programa dentro de lo que es el control numérico, sí, al igual que lo que entendemos por el software, y al igual como nos reparten a veces programita o unos folletos que tienen diversos actos, ¿cierto? Y a eso le denominamos también programa. Entonces, un programa no es nada más que una sucesión de pasos. También puede ser considerado de órdenes, ¿no? Y procesos correlativos que tienen que realizarse en un orden lógico. Eso es lo que está ahí escrito, pero ya les he explicado el orden lógico a qué hace referencia, ¿no? Ahora, todo programa CNC tiene dos grandes grupos de información y es aquí donde nos habíamos quedado, porque estos grupos de información tienen que ser básicos. Así como les he dicho que cuando llevo una pieza donde el operador, donde el tornero, donde el técnico en máquinas y herramientas, él lo primero que analiza es saber si tiene todas estas herramientas para cumplir con la geometría. Y si tiene todas estas herramientas, recién puede afrontar la construcción de esta pieza, ¿no? Entonces, básicamente, uno de estos, esa analogía ahora en una máquina de control numérico computarizado es pues lo que nosotros entendemos que son estos grandes grupos de información. Entonces, uno de ellos son los datos geométricos, ¿ya? Y el otro son los datos tecnológicos. En el caso de los datos geométricos, nosotros tenemos que tener un conocimiento básico de la geometría que nosotros queremos alcanzar con la pieza. Bien, pero ¿qué más buscaremos en el dato geométrico? ¿Qué más? A ver, ¿qué más creen? La dimensión total, ingeniero. Ya la dimensión total, porque nos ayuda de un punto de partida del semiproducto y saber si mi máquina corresponde o no a poder mecanizar. ¿Qué más, pero? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces miren, aparte de la geometría compleja, que sabemos que una máquina de control numérico sí lo puede realizar, como habíamos dicho, también vamos a ver, no se olviden siempre la característica de nuestro plano. Y en nuestro plano, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer una característica que es la tolerancia dimensional. Esta tolerancia dimensional es como que nosotros nos asignemos un error en la medición, en el dato final de la geometría alcanzada, ¿ya? Es como si nosotros dijéramos, vamos a fallar por tanto. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como nosotros debemos enfocar los datos geométricos. Si bien hemos visto los datos geométricos acerca de cómo piensa un técnico en máquinas herramientas de forma convencional, ¿ya? Ahora lo que nosotros tenemos que analizar con estos datos geométricos en una CNC, ¿sí? Uno es ver si esa geometría son ver las herramientas y también estar consciente del acabado que nosotros vamos a tener, ¿ya? Eso también resulta ser bastante importante porque en base a esto también nosotros vamos a utilizar herramientas, ¿no? Finalmente, está de más tal vez decirles que cada parte de la pieza, cada parte de la pieza tiene que tener un tipo de geometría de plaquita asignada, ¿no? Y esto lo veíamos un poquito, tal vez en otras asignaturas, ¿no? Sobre todo cómo elegir la parte de la herramienta de corte. Pero más allá de eso, estas que se ven a continuación, que es más que todo una norma convencional o para máquina convencional, ¿ya? O sea, les da una idea de que la geometría que yo quiero alcanzar debe corresponder a la herramienta, es decir, al perfil de la herramienta que yo estoy utilizando. Es decir, si yo quiero hacer rosca, si yo quiero hacer este tipo de rosca interna, ¿ya? Yo no puedo utilizar una herramienta para tronzado o para ranurado. No, no puedo, porque esto no me va a permitir alcanzar esta geometría final. Entonces, los datos geométricos buscan hacernos dar cuenta acerca de las herramientas que nosotros podemos y tenemos que utilizar, ¿no? Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos muchas plaquitas y dentro de estas plaquitas tenemos muchas características con las cuales nosotros hemos
hemos podido seleccionar o no estas, ¿no? ¿Se acuerdan? Eh, a ver, yo tengo algo para mostrarles que básicamente lo que nos está hablando es incluso de características de las herramientas de corte. Y es que en el caso de las herramientas de corte, nosotros tenemos lo siguiente. A ver, yo les voy a ir mostrando un poquito de las plaquitas. Esto. Miren la codificación de la geometría de las herramientas, pero esta codificación está según la norma ISO, ¿no? Y según la norma ISO nos dice que tenemos todos estos dígitos que tenemos que llenar. En la primera casilla nosotros nos referimos a la forma del inserto, ¿no? El número 2, el ángulo de incidencia. Pero, a ver, todo esto serían para nosotros características del dato geométrico, ¿ya? Desde la forma del inserto, el ángulo de incidencia que nosotros podemos tener, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ese ángulo de incidencia? ¿Cuál es para desbaste? ¿Cuál para acabado? ¿Sí? Y eso, cómo nosotros seleccionamos y cuál es la normalización de esas plaquitas, ¿ya? Entonces, estas características son las que nosotros tendríamos que analizar, ¿sí? Siempre y cuando podamos tener en cuenta un catálogo, ¿ya? Un catálogo de estos, vamos a poder correspondientemente ver todo lo que les estoy hablando. Eso lo podemos ver aquí. Les voy a enseñar enseguida. Mm, catálogo. Aquí tengo un catálogo para mostrarles y de hecho esto creo que ya les he compartido. A ver, ahorita lo reviso. Pero de todas formas es el que podemos utilizar, ¿ya? Entonces, miren, en el caso de este catálogo, miren, ahí está, este es del 2015, es un catálogo muy interesante, pero ¿qué es lo bueno de los catálogos? O sea, miren, la clasificación de las herramientas, ya les he dicho que está según la norma ISO, pero esa norma, si ustedes la buscan en la tienda de ISO, ya nos va a costar unos 700 bolivianos. Bueno, pero nos va a derivar a Ignorca. Ignorca nos va a cobrar más o menos unos 700 bolivianos, pero nos va a especificar todo esto, ¿no? Es decir, nos va a especificar todo lo que debemos nombrar. Pero la ventaja de utilizar estos catálogos es que en estos catálogos está la misma norma de manera resumida, ¿ya? Porque ellos lo que buscan es darnos esa información, ¿sí? Solamente que esto yo no lo, o sea, no tengo que pagarlo, ¿no? Porque este catálogo lo encuentro en el internet. Entonces, miren, aquí tengo, por ejemplo, dice torneado ISO. Esto es simplemente para torno, también hay otro para fresa. Entonces, miren, aquí les habla de las plaquitas, ¿no? Entonces, yo voy a ir a buscar esto. Este es nuestro catálogo, por si acaso lo van a poder tener. Yo se los voy a compartir, si no lo he compartido ya, lo van a poder tener. Miren, ahí de esa forma, sí, ustedes tienen toda esta codificación. Obviamente, esta es la marca, pero nosotros no somos fanáticos de marca, no seguimos esto por esta marca, sino la ventaja e información que nos puede dar. Ese, por ejemplo, es un portaherramientas externo. Ojo, todo lo que aparece aquí es para un proceso de mecanizado por una CNC, ¿ya? Entonces nos conviene tener en cuenta esto. Van a encontrar ustedes muchos portaherramientas y demás, ¿ya? Pero lo que yo quiero que de aquí rescaten es justamente esa norma que les decía. Aquí está, miren. Aquí está, esta es, anótense si quieren, la página es la página 19, ya para que ustedes la puedan descargar después. A ver, yo voy a
ver si esto tengo aquí. Entonces, miren, desde ahí vamos a comenzar a ver un poquito de los datos geométricos. ¿Y cuál es la ventaja? O sea, la ventaja es que nosotros podemos tener esa característica. A ver. Esperen, esperen y les comparto. Mm, mm. Ya. Bueno, los voy a compartir en un momento más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Básicamente, identificar esto. Miren, las plaquitas dice serie métrica, extracto del ISO 1832 del 2004. Aquí también tenemos esta plaquita serie métrica, extracto del ISO 1832 del 2004. Miren que son dos que pueden ser características diferentes, ¿ya? ¿Qué nos dice la norma? La norma nos habla de dos características. Una, de una codificación que podemos tener con 9 elementos y de la otra que podemos tener 13. Y la norma nos dice cada una de estas es la que tú puedes elegir. ¿Cuáles son obligatorias aquí? Obligatorias es hasta las 7. Estas otras no son de carácter obligatorio, ¿ya? En este caso, sí, en este caso, si utilizo la 11, ¿ya? Si utilizo la 11, no puedo utilizar ni la 9, ni la 10, ni la 12. ¿Ya? Es más o menos así algo que ellos hacen. Pero yo les resumo algo más sencillito. Estos son datos adicionales, tanto como la 8 y 9, como desde la 8 hasta la 13 son datos adicionales. En muchos casos son datos del fabricante, ¿ya? En muchos casos. Entonces, ustedes pueden ver ahí, sí, una de estas características, ¿ya? Bueno, entonces, miren, vamos a ver estos dígitos. ¿Qué significan estos dígitos? Yo estoy seguro de que ustedes se recuerdan y pueden entenderlo. Entonces, esto es como un resumen muy sencillito. Uno, el dígito 1 va a estar marcado por la forma de la plaquita. En la norma nos da igual la forma de la plaquita, ¿ya? Ahora, fíjense un detalle. Cada plaquita tiene una letra y esta letra es la que nosotros tenemos que entenderla, o sea, que tenemos que utilizarla. Por ejemplo, si yo quiero utilizar una redonda, voy a utilizar esta R, ¿no? De rounded. Bueno, que puedo compararla así, porque S es de square, que es un cuadrado, y también nuestra plaquita es cuadrada, ¿no? Y así puedo encontrar este tipo de plaquitas, pero en función de qué escojo la forma de la plaquita. En función del trabajo que se va a realizar. En función de la geometría, ¿ya? En función de la geometría. De nuevo estamos que cada parte de la plaquita, cada forma de la plaquita va a tener un contacto con la pieza de trabajo. Por lo tanto, si yo necesito darle una caída de tensión o darle un redondeo, puedo utilizar pues esta, ¿no? La redonda. Si yo tengo que hacer rosca, puedo utilizar, digamos, esta, ¿no? Esta que tiene un ángulo de 35 o tal vez esta. O puedo ya incluso analizar cuál de estas plaquitas puedo utilizar, ¿ya? Entonces es de acuerdo a eso que nosotros vemos la forma de la plaquita. Entonces, si yo escojo una redonda, voy a colocar la letra R en este primer dígito, ¿no? Nada más que R, ¿ya?
o si escojo otras, bueno, ustedes ya ponen los dígitos. El número 2 se refiere al ángulo de incidencia de la plaquita. Pero aquí en el ángulo de incidencia de la plaquita, primero tenemos que analizar lo siguiente. Yo les decía, y hace un momentito, miren, el ángulo de incidencia muy pronunciado, ¿qué es lo que me va a dar? Miren, generalmente tengo este diagrama. Si este negro resulta ser la plaquita, si tengo un mayor ángulo de incidencia con la misma fuerza, el que va a presentar flexión en la punta va a ser pues este, el que tenga mayor ángulo de incidencia. Por lo tanto, este yo no lo puedo utilizar ¿sí? Para tareas en las cuales voy a quitar gran cantidad de material, ¿no? Es por eso, ¿sí? Es por eso que cuando estoy hablando de la tarea de desbaste, tengo que utilizar aquellas plaquitas con menor, ¿sí? Con menor ángulo de incidencia, ¿ya? Y para el acabado, como son pequeñas cantidades de material que voy a eliminar, entonces debo utilizar esta que resulta ser la de acabado, ¿ya? Muy bien, ahora, dentro de esto, ¿qué más hay? Existen las plaquitas que son las positivas. ¿Cuáles son las plaquitas positivas? ¿Y cuáles son las plaquitas negativas? A ver, más o menos lo que nosotros vamos a tener es esto, miren. Nosotros vamos a tener el portaherramienta, ¿no? Una plaquita de apoyo. Aquí está la plaquita y sobre eso vamos a poner un tipo de sujeción, ¿ya? Ahora, pero estas plaquitas deben ir a un portaherramientas que característicamente responden al tipo de plaquita. Es decir, si esta plaquita es positiva o negativa. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? De esta manera. Cuando tengo una plaquita negativa, ¿ya? Cuando tengo una plaquita negativa, me estoy refiriendo, ¿sí? ¿A qué? A que esta parte inclinada, ¿sí? Esta parte inclinada, lo que nosotros tenemos, esta inclinación, ¿sí? Me está dando el portaherramienta, ¿ya? Me está dando el portaherramienta con esta cara. Es decir, el portaherramienta ya ha venido con este ángulo aquí, respecto de la horizontal, ya tiene ese ángulo, ¿no? Ahí está, ya tiene ese ángulo. En cambio, en una plaquita positiva, miren que ese lugar donde va, ¿sí? Va a ir la plaquita, es completamente horizontal. Ah, ¿quién está dando el ángulo en este caso? La plaquita. La plaquita es la que ya viene con este ángulo de incidencia. Entonces, una plaquita negativa, ¿cuál va a ser? Aquella que tiene 90 grados entre caras. Aquí tenemos 90 grados. ¿No? Ahí 90 grados, ¿ya? 90 grados. Esa es la plaquita negativa. Y la plaquita positiva es la que tiene un ángulo de incidencia. ¿Cuál de estos dos me soporta más fuerza? Sería la positiva, ingeniero. No. Fíjense por qué, porque la positiva presenta un ángulo de incidencia, ¿no? Es una pequeña parte en voladizo. ¿Y qué les he dicho? ¿Qué va a pasar cuando tenga esa pequeña parte en voladizo? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba? Flexión, ingeniero. Teníamos la flexión, ¿no? Teníamos la flexión ahí, ¿no? Teníamos esta flexión, ¿ya? Entonces, no me convendría que sea para o sea, esta no va a soportar gran cantidad de fuerza. Entonces, ¿para qué me serviría esa plaquita? Para el acabado más que nada, ingeniero.
Correcto. Entonces, la que me soporta más esfuerzo, sí, es la plaquita negativa. Ya es la plaquita negativa, porque no tiene ángulo de incidencia, tiene 90 grados. Entonces, miren, mayor exigencia mecánica es la que vamos a tener con la plaquita negativa y menor exigencia mecánica con la plaquita positiva. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Esta puede utilizarlo para diámetros grandes y la otra para diámetros pequeños. Entonces, más o menos lo que tengo es lo siguiente. Fíjense, ahí estoy hablando de que tengo dos tipos de plaquitas. ¿Cuál es positiva y cuál es negativa? La positiva es la de sección rectangular. La de la derecha es No, positiva. sí, la de la derecha es positiva y la de sección rectangular es negativa. Listo, perfecto. Izquierda negativa, ¿no? Porque no tiene ángulo de incidencia, ¿cierto? Y la de la derecha claramente se ve que tiene un ángulo de incidencia, ¿no? Entonces, esa es para nosotros la plaquita positiva o plaquita negativa, ¿no? Plaquita negativa cuando no tiene nada de incidencia, o sea, es decir, 90 grados. De hecho, se simboliza con la letra N, ¿ya? Y la plaquita positiva cuando tengo un ángulo de incidencia. Generalmente, plaquitas negativas para tareas de desbaste o que tengan que soportar gran cantidad de esfuerzo. Y las plaquitas positivas cuando tengamos que tareas de acabado, ¿no? ¿Sí? No es algo general, o sea, no es algo definitivo, pero es algo que utilizamos. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos vamos otra vez al catálogo, ahí ya podemos comprender de mejor forma el ángulo de incidencia de la plaquita. Miren, ahí tenemos A que presenta 3 grados, B 5 grados, C 7, D, y así cada uno de estos. ¿Cuál, fíjense, cuál de estas utilizarían para desbaste? El La de N. 3 grados. Fíjense que aquí tengo la N. ¿Y qué quiere decir esta N? Negativa. Exacto, que es Negativa. negativa, porque fíjense, exacto, negativa. Porque fíjense que aquí tengo los 90 grados. ¿No? Ahí tengo los 90 grados, ¿ya? Listo, entonces, de esa forma nosotros podemos asegurar que esa puede ser la plaquita para desbaste. Ahora, claro, también como me decían, el que presente menor ángulo de incidencia va a tener una mayor resistencia. Si en un caso no tengo una plaquita No negativa, hay más fricción con el que no tiene ángulo. sí, correcto. Precisamente por eso es que nosotros la utilizamos para tareas de desbaste. Ahora, si es que no tenemos, por decir, una plaquita negativa, tampoco no es que no podamos hacer desbaste, sino que podemos utilizar aquella que presente menor ángulo de incidencia, ¿no? Ahora, no se olviden que en la plaquita negativa, ya, cuidado con esto, por lo que me acaban de decir, cuidado con esto porque no quiere decir que todo este lado va a estar en contacto. A ver, voy a volverles a compartir la diapositiva de esto. Lo que quiere decir esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es que el ángulo de incidencia no le está dando, no es propiamente de la plaquita, sino ¿quién le está dando ahí el ángulo de incidencia? La herramienta. El porte herramienta, ¿ya? Este es el porte herramienta, este es el porte herramienta. Por lo tanto, o sea, lo que estamos viendo es que si la plaquita negativa soporta más esfuerzo, es pues porque el porte herramienta está dispuesto de esta naturaleza, ¿no? ¿Ya? Y como está dispuesto de esta naturaleza, mecánicamente soporta mayor exigencia. Pues. Ahí está. O sea, todo esto estaría dispuesto para manejar. A ver, este portaherramienta, ¿qué sería? ¿Para plaquita positiva o para plaquita negativa? Negativa, ingeniero. Mm, Para placa positiva. no, no es placa. Aunque les parezca que sea con cariño, pero no es con cariño. Se le dice, ¿qué se le dice? Plaquita.
Plaquita, Plaquita. ¿ya? Plaquita, plaquita. No digan placa, porque si dicen placa ya significa otra cosa. Ya, listo. Entonces, fíjense que este portaherramienta está manteniendo pues todo recto y esto está horizontal, ¿no? Entonces, ¿quién le tiene que dar el ángulo de incidencia aquí? La plaquita. Exacto, la portaherramientas. plaquita. No, pues este es el portaherramientas y el portaherramienta está totalmente vertical. O sea, el portaherramienta no me está dando nada de inclinación. ¿Mm? Entonces, quien me tiene que dar aquí el ángulo de incidencia va a tener que ser la plaquita, ¿no? A ver, de nuevo aquí, fíjense, ahí está, ¿no? O sea, el ángulo de incidencia lo puedo tener por la plaquita, ¿ya? Por la plaquita. O, caso contrario, por el portaherramienta, ¿sí? Entonces, este portaherramienta ya viene con ese ángulo de incidencia y lo único que tengo que hacer es colocarle una plaquita negativa, ¿no? Y esa plaquita negativa. Bueno, entonces, como les decía, no significa que voy a apoyar toda la parte cortante o todos los lados, ¿no? Sino que lo que significa es que básicamente voy a tener este lado, ¿sí? Es decir, este lado con el ángulo de incidencia gracias al portaherramienta, ¿ya? Muy bien. A ver, no sé si tienen alguna pregunta más. Aquí. Que quede claro, ¿no? Es lo importante. Ingeniero, disculpe, la imagen que nos muestra dónde está ese portaherramientas. Sí, ¿Nos puede explicar un poco más cómo se sujeta la plaquita ahí? La verdad no entendí muy bien esa parte. a ver, Yo vi una inclinación y dije, pensé que entraba ahí. aquí vamos a ver ahorita. Tengo algo mejor para mostrarles. A ver, en el tipo de sujeción, para nosotros es el punto 4, ¿ya? Es el punto 4. O sea, dentro de ese catálogo que les he dicho que está utilizando la norma ISO, el dígito número 4, ¿ya? Vamos a llegar y vamos a ver este tipo de sujeción, ¿ya? Vamos a ver este tipo de sujeción, donde ahí les voy a mostrar un poquito más a detalle estas partecitas, ¿ya? Entonces, esperaremos un ratito, pero ahí tenemos una idea de cómo se van a fijar al portaherramientas, ¿ya? Entonces, en un ratito más continuamos con esto. ¿Listo? Bien. Bien, gracias. No, ¿de qué? Pues con gusto. A ver, ahorita no se olviden, pero que ese es el 4, ¿ya? Ahora, nosotros estamos todavía en el 2. ¿Ya? Rápidamente lo vamos a pasar porque no hay más, ¿no? No hay más aquí lo que tenemos. Entonces, recuerden que la plaquita negativa, sí, bueno, es una coincidencia, tal vez o tal vez no, pero la que dice N, pero más allá de eso, ya saben ustedes que es un ángulo de incidencia cero, ¿ya? Es un ángulo de incidencia cero. Listo. Vamos al dígito 3, que son las tolerancias. En el caso de las tolerancias, ¿cómo hago para escoger esta tolerancia? Fíjense que tengo clases de tolerancia A, C. Cuidado, porque aquí esto siempre va a depender también de una característica fundamental. Significa, a ver, ¿qué significa para nosotros la tolerancia? El grado de desfase que puede tener. Ya, El ajuste. cuidado con eso, ¿no? Porque el ajuste es un poquito distinto de la tolerancia, ¿no? La tolerancia es cuánto yo me permito separarme del valor que quiero conseguir, ¿ya? Puede ser hacia arriba, o sea, como positivo, o sea, puedo decir que mi diámetro sea 50 más 0,01 milímetros, o hacia abajo, 49 o 50 menos 0,01 milímetros, ¿no? Entonces, la tolerancia es aquella cantidad que yo me separo del valor que en realidad lo considero como verdadero, ¿no? Si nos vamos un poquito a esa parte de geometría. Entonces, ¿qué es la tolerancia? Es una dimensión, ¿sí? Es una dimensión, pero esta dimensión resulta ser inferior, ¿sí? Inferior al milímetro que nosotros tenemos, o también puede depender, ¿no? Depender de la aplicación que nosotros tengamos.
Entonces, esta tolerancia yo la tengo que utilizar en base a lo que voy a mecanizar también, ¿no? Como les decía, si voy a mecanizar piezas de ajedrez, no tiene mucho sentido, ¿no? Tener una gran tolerancia o mínima tolerancia. A ver, yo tengo esto para mostrarles, para que ustedes también vean esta partecita. Y es que aquí debemos entender lo siguiente. O sea, yo tengo que realizar, fíjense, yo tengo que realizar esta geometría, ¿ya? Y dispongo de dos herramientas, ahí están, ya las dos herramientas. Debo realizar la misma pieza, ya la misma pieza. Bien, una es diferente de la otra, ¿en qué? En la forma. Fíjense cómo está la forma de la plaquita, ¿no? Fíjense la forma de la plaquita. Entonces, cuando hablo de tolerancia, más que todo habla de cuánto es capaz de tener de tolerancia en el mecanizado la plaquita. Muy fácil, miren. Es como que si yo utilizaría dos tijeras, digamos, podría utilizar, tengo que cortar una hoja de papel y utilizo una hoja o utilizo una tijera de esas de cortar hojalata, ¿ya? Y utilizo una tijera de papel. ¿Cuál me va a cortar mejor, no? Y la otra se va a separar seguramente, ¿no? De eso. Una idea muy análoga podría ser eso, ¿ya? O podría ser, digamos, en la escritura. Digamos que yo tengo un grafo 03, ya, un grafo 03, pero lo que pasa es que se me acaba la tinta y empiezo a escribir con un grafo 07. O sea, me doy cuenta que igual, o sea, puedo escribir, claro, pero no va a quedar de la misma forma. El grafo 07 es el doble, ¿no es cierto? O sea, se va a ver más grueso. Además que la letra normalizada me dice que son 10 veces el número de grafo. Muy parecido, o sea, una analogía muy parecida es con esto. En estas, lo que nosotros vamos a tener son ángulos de las plaquitas o básicamente dimensiones de las plaquitas que me van a ayudar. En otras palabras, ¿sí? Lo que voy a tener es que la punta de contacto, no se olviden que ese sería el punto de corte, ya que el punto de contacto o el punto de corte, ¿sí? Va a responder a qué? Uno, a una característica de mayor tolerancia o de menor tolerancia. Ejemplo, ¿qué pasa con una de mayor tolerancia? O sea, yo voy a tener un mayor margen de error o de desfase, como nos decían, ¿no? Nuestro compañero, ¿ya? También puedo hablar de una menor tolerancia. A ver, si los resumimos, podríamos hablar de esto. La geometría que quiero alcanzar, o sea, la geometría que considero como valor único, como valor verdadero, ¿ya? Resulta ser la que está en azul, ¿ya? Todo lo que está en azul. Entonces, si yo tengo mayor tolerancia y si este triángulo representa la plaquita, miren, un mecanizado, o sea, yo lo he medido en la máquina, lo he colocado como para que me dé la geometría del rectángulo azul. Pero mecanizo y obtengo esto. ¿Qué es eso? Obtengo la línea roja, ¿sí? Como resultado de mi mecanizado. Esto básicamente es la tolerancia. ¿Qué tolerancia? Tolerancia que me da la plaquita al mecanizar. O sea, se aleja del valor verdadero, ¿sí? Se aleja del valor verdadero, ¿sí? Una cierta distancia, ¿no? Pero fíjense que esa distancia o lo que se ha alejado es uniforme, ¿ya? Es completamente uniforme, ¿sí? ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué pasa con una plaquita que nos presenta una menor tolerancia? Realizamos el mismo mecanizado, pero ¿qué notan? La línea de mecanizado o el mecanizado logrado alcanza de mejor forma a lo que nosotros consideramos nuestra geometría verdadera, ¿no? O nuestra pieza que queríamos alcanzar, ¿ya? Entonces, ¿cuál utilizaríamos? Dependería del tipo de acabado que queremos, ingeniero. Muy bien, es muy buena respuesta. Pero en realidad está algo un poco más, más amplia también la respuesta. ¿En qué sentido? Fíjense que para desbaste, la tarea de desbaste lo que busca es aproximarme a la geometría. Entonces, puedo utilizar este tipo de plaquitas con mayor tolerancia, a diferencia de las menor tolerancia. Pero aquí hay una característica importante, ¿ya? Esa característica importante, ¿cuál es?
Cuando nosotros estamos hablando de esta mayor o menor tolerancia, ¿ya? Nos estamos refiriendo a que hay algo que nos separa de poder utilizar esta mayor y menor tolerancia, más allá del proceso que esté utilizando. ¿Qué será? ¿Qué me limita a utilizar una plaquita de menor tolerancia o una plaquita de mayor tolerancia? El costo, ingeniero. Exacto, el costo, ¿ya? Una plaquita que se acerque mucho más a la geometría que yo quiero, va a tener, es un hecho, sí, es muy seguro que va a ser más costosa, ¿ya? Esta plaquita va a ser más costosa. Eso es más que seguro, ¿ya? Entonces, el hecho de encontrar una plaquita que tenga este tipo de características, ya que presente una mayor cercanía al valor que nosotros queramos, entonces, claro, va a tener una menor tolerancia, pero va a ser más costosa. Entonces, sin embargo, las plaquitas de mayor tolerancia, claro, cuestan un poco menos, pero ya saben que se va a alejar un poco, ¿no? Si quiero mecanizar alguna pieza que no va a tener un accionamiento, que no encaje en algún ensamblaje, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora sí podemos pasar a lo que les decía. En el caso del acabado, muy importante una plaquita con herramienta con menor tolerancia, ¿ya? Eso por si acaso. Ahora, vamos a complementar esto un poquito con lo siguiente. O sea, el número 4 se refiere al tipo de inserto, ¿ya? Este tipo de inserto puede ser, ojo, a la plaquita también se le puede denominar inserto, ¿ya? La plaquita también se le denomina, o se le puede denominar inserto, ¿ya? Muy bien, entonces nosotros tenemos la sujeción, la refrigeración y el rompeviruta en el tipo de inserto. Esto es como un complemento, porque se van a dar cuenta en el catálogo, simplemente hay unas formas que ustedes deben elegir y listo, ¿ya? Pero en este caso lo voy a complementar con esto. Miren, la sujeción, ahí vamos a ver un poquito esto. Existen estos 4 tipos de sujeción, ¿no? ¿Cuáles son esos? Los de tipo palanca, de tipo brida, de tipo tornillo y los de tipo tornillo, brida, tornillo, ¿ya? Eso tenemos en cuenta. Luego, la palanca. Miren, ahí nosotros tenemos este caso de la palanca. Ahora, ¿cómo entra en el portaherramientas? Ahora sí podemos analizarlo, ¿ya? Ojo, para la sujeción, estos 4 se utilizan, ¿cierto? O sea, por separado. Entonces, no podemos decir que hay una única forma de sujetarlo, ¿ya? Y después vamos a hacer un resumen. Pero en el caso de la palanca, ¿ya? En el caso de la palanca, ustedes vean que aquí abajo se encuentra esta la palanca. Y tiene como un pequeño vástago inclinado que le va saliendo, y esta básicamente es la que le hace de palanca, ¿ya? Esta es básicamente la que le hace de palanca. Listo. Ahora, con eso, encima viene una plaquita de apoyo. A este sí, miren, le pueden decir la placa de apoyo. Ahí está, ¿no? Pero es una plaquita que está también trabajada bajo un espesor uniforme. O sea, todas estas piezas, ¿no? Son espesores uniformes. Entonces, esta placa de apoyo sí reside después de la palanca. La palanca, al tener este ángulo inclinado, ¿ya? Lo que hace es que ante cualquier deformación, ¿sí? Esto funcione como un tipo de muelle, ¿ya? Estamos hablando de que si por alguna razón soportaría mucha fuerza, tendríamos que, no tendríamos variación porque esta palanca hace que esta parte que esté inclinada, que esté desfasada, ¿sí? Sea un tipo de muelle, ya sea un tipo de muelle para eso. Muy bien. Ahora, después de eso, nosotros tenemos la placa de apoyo y luego el pasador de la placa de apoyo, ¿no? Que va a ser básicamente sobre esta y para que nosotros podamos fijar la plaquita con un tornillo, ¿no? Ahora, este tornillo cumple la misión de poder dar a este vástago inclinado, ¿sí? Esa solidez en el caso de que se produzca una mayor fuerza, ¿ya? O sea, todas estas van a ir fijadas ahí sobre esto, ¿no? Sobre lo que nosotros conocemos como nuestra placa de apoyo.
pero fíjense que el tornillo va a estar también aquí, ¿ya? El tornillo va a estar aquí a este lado. Entonces, este es un tipo de sujeción por palanca, y la palanca que había sido solamente una parte inclinada que puede llegar a trabajar como muelle, ¿no? Los 4 tipos de sujeción presentan estos. Bueno, uno se van a dar cuenta que uno presenta mejores características también, ¿no? En otro sentido, ¿ya? El siguiente, miren, el de brida. Este es bastante interesante, ¿ya? Porque es como que le brindaría una protección a la plaquita, es como que alguien le estuviese como abrazando por encima a la plaquita. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, ahí tenemos nosotros nuestro portaherramienta, ahí tenemos nuestro tornillo, tenemos la plaquita, tenemos nuestro pasador, tenemos la plaquita y fíjense la brida cómo llega a estar. Y aquí tenemos cómo está montado, ¿no? O sea, está abrazando a la plaquita, está abrazando a todo lo que es la plaquita, ¿ya? Entonces, esta es una característica también de sujeción por brida, ¿ya? Por brida. Cuando nosotros tenemos esta sujeción por brida, tenemos también la característica de decir, uno, que tenemos una protección encima para evitar el movimiento de esta plaquita. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que podríamos efectuar gran cantidad de esfuerzo sobre la plaquita, ¿no? Bueno, ¿y cuál de los procesos nos da esa cantidad de esfuerzo extra, ¿no? Entonces, más o menos, ahorita les muestro una tablita resumen para que ustedes los relacionen, pero básicamente estoy hablando del desbaste, ¿no? Listo. Luego, tenemos la plaquita tipo tornillo o con la sujeción de tipo tornillo. Esta plaquita es una de las pues más interesantes y más fáciles de cambiar. O sea, también hay que analizar esto. O sea, cada tipo de sujeción presenta un tiempo determinado para volver a cambiar la plaquita. Entonces ahí fíjense que también tengo que tener ese cuidado, porque si no puedo, ¿sí? O si presento ese problema ya de sujetar o de tener un tiempo en exceso para cambiar ya cada uno de estos, no voy a poder, ¿cierto? No se llega a poder, ¿ya? Es decir, mientras más cantidades de elementos yo tenga en la parte de sujeción, o sea, más tiempo voy a tardar en cambiar la plaquita. Y no es que estemos exentos de que estas plaquitas no se rompan, no, estas plaquitas también se van a romper. Así es que eso hay que tener cuidado, ¿ya? Listo. Luego, tornillo, brida, tornillo, ¿no? Esta, aparte de la sujeción de tipo tornillo, presenta una brida encima, ¿sí? Igual para la protección, o sea, está abrazando también la plaquita, ¿sí? Y le da estabilidad en el movimiento, ¿no? Bueno, entonces fíjense que con eso nosotros hubiéramos visto los 4 tipos de sujeción, pero aquí viene el plus, ¿ya? Este plus que les va a servir para identificar una característica interesante. Esta tablita es un resumen y me ha parecido bastante interesante. Fíjense, cuando nosotros tenemos, aquí abajo, miren, cuando nosotros tenemos que escoger un proceso, ¿ya? Tenemos que escoger también las plaquitas, ¿cierto? Es lo que estamos viendo. Pero acompañado de eso, sí, podemos también decir que va el portaherramienta. Bueno, más allá del portaherramienta, no hay un tipo de elección. O sea, sí, ustedes en el catálogo van a ver que hay incluso normas y demás, pero lo que más nos importa son los tipos de sujeción de la plaquita. Vean aquí abajo, ¿qué dice? De la escala del 1 al 3, el que tiene número 3 dice que es la elección más apropiada. Entonces, analizaré esto. ¿Cuáles de aquí tienen 3? Miren, este tiene 3, este tiene 3. Ah, ¿y qué dice aquí? Desbaste. Este es el ideal entonces para el desbaste. Ahora, veo aquí. Aquí a este lado, ¿cuál tiene 3? 3. Dice 3 es la elección más apropiada. Y entonces, ¿para qué es la elección más apropiada? Para el acabado. Ahí está, ¿no?
Entonces ahí tengo desbaste y tengo acabado. La mejor elección para el desbaste, ahora, para el desbaste exterior e interior, miren, había sido el tipo de sujeción tornillo y brida, había sido brida y cuña, y había sido tipo palanca, ¿no? Entonces relaciono que estos tres, sí, que estos tres son los ideales, ya, son los ideales para un desbaste exterior y un desbaste interior. En otras palabras, ideales para el desbaste, tornillo y brida, brida y cuña y palanca, ¿ya? Ahora, para el acabado, ¿quiénes son los mejores? Miren, ¿quiénes serían uno de los mejores o de los ideales o los más apropiados? ¿Cuál había sido? Tornillo. El de tipo tornillo, ¿ya? Este había sido el más adecuado para el acabado. Entonces, miren que hasta el tipo de sujeción a nosotros nos conviene tener una idea clara de cómo se cuenta, ¿no? O se realiza esto. Luego, la forma de la plaquita. Bueno, esta forma de la plaquita, miren que no es mucho, pero si quisiera seguir un poquito viendo, entre el tornillo y brida, brida, cuña y palanca, o sea, yo puedo tomar estos como los ideales para esto, ¿no? Y los de tipo tornillo, miren que casi son los mismos, casi son los mismos. ¿No? Vean, ¿ya? Bien, ahora, en el caso del tipo de plaquita, y este es el caso del tipo de la plaquita, ¿ya? En el tipo de la plaquita, que es el número 4, ¿no? Nosotros podemos tener esto. O sea, una plaquita, uno, si es una plaquita negativa, quiere decir que presenta 0 grados, ¿ves? 0 grados. Por lo tanto, también puede cambiarse la cara. O sea, por decir, yo he acabado de mecanizar y veo que ya tengo un desgaste en la parte corta. Puedo agarrar esa plaquita y darle la vuelta, ¿no? Entonces, hay un tipo de plaquitas que son doble cara, ¿ya? Estas de doble cara nos permiten todavía tener mayor característica de uso, ¿no? O sea, porque si yo le doy la vuelta y tiene otra vez la parte cortante, me conviene muy bien, ¿sí? Luego, ¿qué tengo? Tengo los de una sola cara, ¿no? Cuando vean unas pequeñas hendiduritas así, ¿sí? Como pequeñas grietas o pequeños redondeos, eso es lo que le denominamos el rompeviruta, ¿ya? Bueno, que les voy a ir comentando, ¿ya? En cambio, para el acabado y en las plaquitas para el tipo de tornillo, fíjense que el tipo de plaquita que debo escoger, ¿cuál es? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de plaquita sería? De una sola cara. Ya, pero estas, ¿qué les hemos denominado? ¿Sería positivo o negativo? Positivos. Positivo. Positivas, porque tiene un ángulo de incidencia, ¿ya? Entonces, miren, de nuevo se confirma que el tornillo, el tipo de sujeción de tornillo es la ideal para un proceso de acabado. Además, con esto se comprueba otra vez, porque aquí tenemos un ángulo de incidencia, ¿no? Y tenemos que trabajar en una sola cara. Entonces, con rompevirutas, o podría ser sin rompevirutas, ¿no? Ya les he dicho, cuando vean este tipo de hendidura es eso, y cuando vean este otro tipo, no es eso, ¿no? Entonces, si nos volvemos al catálogo, ahí fíjense, nosotros nos podemos ver. Mm. Están viendo, ¿no? El catálogo. Sí, ingeniero. Ya, listo, gracias. Entonces, fíjense que ahí podemos ver un tipo A. Esta que sería una plaquita positiva o negativa. Negativa parece. Negativa y podría ser doble cara, ¿no? Porque fíjense que aquí abajo presenta esto y presenta esto. Es negativa doble cara. La plaquita B, ¿qué sería? Positiva. Positiva y Doble cara. no, en este caso no sería doble cara, ¿no? Porque miren, si le doy la vuelta, ¿qué va a pasar? No voy a tener el mismo ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Positiva
Y una sola cara. De una sola cara. Una sola cara. Ahora, también tendríamos que analizar si esta tiene rompeviruta o no. ¿Tiene? No, no tiene. No tiene, porque miren, es lisa, la A también es lisa. Vamos por la G, esta G. ¿Qué tipo de plaquita sería? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa, correcto. Y esta sería negativa, ¿qué? ¿Doble cara o una sola cara? Doble cara. Doble cara. Cara y Con rompevirus. con rompevirus, ¿no? Ahora, la tipo M, ¿qué sería? Negativa, tiene una sola Negativa, cara tiene una con sola cara. rompeviruta. Negativa, una sola cara y con rompeviruta, ¿no? ¿Sí? Fíjense. Ahora, la plaquita N, bueno, ahí está, esta es totalmente lisa, negativa, ¿sí? No presenta rompeviruta. La R, Positiva. una plaquita positiva y tiene o no tiene rompeviruta. ¿Qué dicen? Sí, ingeniero, me imagino, por la diferencia entre la B, esa parte de arriba, que es eso de versión rompeviruta. Miren, sí sería una con rompeviruta. Miren, yo tengo algo para mostrarles aquí. Sucede que antes, o sea, podríamos tener la plaquita de corte, ya la plaquita de corte, y nosotros a una plaquita lisa podíamos aumentarle lo que era una placa rompeviruta, que se montaba sobre la plaquita lisa. ¿Cuál es el objetivo? Como les había dicho, reducir este radio de la formación de la viruta. Entonces, esta básicamente lo que está haciendo es oponerse a la generación de radios grandes de viruta, ¿ya? Por lo tanto, entonces, ¿qué sería esta? Sí, la R sería una rompeviruta, ¿ya? O sea, es decir, con esto, lo que nosotros queremos es que no lleguemos, ¿sí?, a generar estas virutas largas, virutas grandes. En máquinas convencionales, ustedes han visto esto, que se generan virutas largas. Pero ¿qué le ven haciendo al técnico en máquinas herramientas? Va con una especie de alambrito y va jalando, ¿sí? Va jalando, precisamente ¿para qué? Para evitar enredos, ¿ya? Entonces nos dice que idealmente tendríamos que generar este tipo de virutas partidas, ¿ya? Virutas de pequeño tamaño. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Reduciendo el radio de la formación de la viruta, porque si reducimos el radio hasta tal punto es que ya no dejamos que se genere y que pueda más bien romperse, ¿no? ¿Qué pasa cuando es muy larga? Como está a una elevada temperatura, toca la plaquita y esta se puede llegar a unir. No siempre se puede soldar, sino se puede unir, ¿ya? Entonces, eso para nosotros, para tener en cuenta. Entonces, si volvemos a nuestro catálogo, ahí nosotros nos damos cuenta que tenemos la parte, esta R, que presenta la forma como si tuviera una plaquita encima, ¿no? Una placa encima rompevirus. La de tipo A va a ser una plaquita positiva porque presenta ángulo de incidencia, ¿no? Y luego tenemos un rompeviruta también. La plaquita tipo U va a ser doble cara negativa con rompeviruta, ¿no? La plaquita W va a ser, ahora, ¿qué es la plaquita W? La plaquita W es una plaquita negativa para empezar. Pero esta es una sola cara. ¿Cómo me doy cuenta? Por el tipo de sujeción que tiene aquí abajo, o aquí lo que se nota, ¿no? Porque si doy la vuelta ya no voy a tener este espesor tampoco. Esta es una sola cara. Cuando las plaquitas sean simétricas, ahí podemos decir que son doble cara, ¿ya? Y dice que hay una X de que puede ser de tipo especial, ¿ya? Muy bien, listo. A ver, hemos llegado hasta el número 4. A ver, no sé si tiene alguna pregunta. ¿No? Ya, entonces inmediato les comparto el catálogo para que ustedes también lo tengan y lo puedan revisar, por favor. Miren, revísenlos, ¿sí? Son estos dígitos los que necesitamos, ¿ya? Miren que tenemos hasta el 13, pero como dice aquí, información no obligatoria, ¿ya? Bueno, y hay otros detalles más que ustedes pueden observar. Ahí tienen un poquito del portaherramienta. Miren este portaherramienta, por ejemplo.
para plaquitas positivas, o este para plaquitas negativas también, ¿no? Que se puede llegar a tener, ¿sí? Ahí, ya. Bueno, y hay más que ustedes pueden observar, ¿ya? Bueno, entonces hasta aquí nuestra clase de hoy. Vamos a continuar con esta verificación de los números de esta norma, ¿ya? Como les digo, yo les voy a mandar este catálogo, por favor descárguenlo y revísenlo, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, les agradezco por haber asistido y nos vemos el día lunes, ¿de acuerdo? Por favor, no se van a olvidar de que ya tienen que estar instalando ese programa que les he compartido, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, que les vaya bien, hasta luego. No, ingeniero. Ingeniero. Miguel. Que les vaya bien, hasta luego.